Dios le bendiga, muy buenas tardes, les saludo en la paz de Cristo. Comenzamos hoy nuevamente a otra parte de la serie que hemos dado a llamar el libro de Eclesiastés. En este caso nos toca analizar el capítulo 6 de Eclesiastés dentro de un mismo título que incluye el capítulo 5 y el capítulo 6, que es el engaño de las riquezas. Hoy vamos a seguir con el capítulo 6 y con este título. El capítulo 6 es la mitad del libro y como que aquí termina un tema y ahí arrancaría otro tema vinculado, sí, con el capítulo 6 pero distinto. Ya deja de hablar de las riquezas para referirse a otras cosas. Hoy vamos a terminar con este tema que es el engaño de las riquezas. Así que yo le pido que tenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 6 de Eclesiastés y juntos vamos a ir mirando y meditando y sacando reflexiones y enseñanzas sobre este capítulo. Oramos al Señor, amén. Dios, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y queremos pedirte la unción, la gracia, la sabiduría del Espíritu Santo, obrando en cada una de nuestras vidas, tanto a los que están escuchando como a mí que estoy, Señor, compartiendo esta palabra. Te pido que me des sabiduría, que uses mi boca y me utilices como un instrumento tuyo de bendición, de edificación, de consolación, de enseñanza, en el nombre de Jesús. Lo pongo todo en tus manos y te lo dejo a ti. Amén y amén. Dios te bendiga. Este tema de las riquezas, como lo dije en la anterior charla que tuvimos, en los evangelios es muy tratado y en muchas partes de la Biblia porque es algo que nos afecta mucho a todos los seres humanos. Ya aún, como le decía a los cristianos, somos más propensos a caer en esta idolatría que en cualquier otra idolatría que no la aceptaríamos de llano. Pero esta, la de la idolatría de las riquezas, el Dios Mamón, el que decía Jesús, no se puede servir a Dios y a las riquezas, muchas veces somos tentados a ser cooptados por ella y adorar este Dios de las riquezas, ¿no? Y bueno, eso es lo que está tratando Salomón. Cuando termina el capítulo 5, termina hablando del don de disfrutar de la vida, ¿no? Aquellas personas que Dios les da algunas posesiones, le da cosas, le da riquezas y también les da el don, la capacidad de poder disfrutar de eso que Dios nos da. Cualquier cosa que recibimos y que de Dios nos da, y que Dios nos da aparte también la oportunidad, el don, la capacidad de poder disfrutar de esas cosas que Él nos da. Eso es una bendición de Dios, ¿no? Entonces, aquí empezamos algo diferente, porque viene hablando del don de disfrutar las cosas que Dios nos da. Como dice en Proverbios también Salomón, la bendición de Dios, de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahora comienza el capítulo 6 con una nota distinta, porque el capítulo 6 empieza hablando de la tragedia de tenerlo todo y no disfrutar nada. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 6, versículo 1 y 2, como ahora lo empezaremos a ver. Estamos en tiempos, en la Iglesia de Jesús, desde ya hace unos cuantos años, de lo que denominamos la doctrina del Evangelio de la Prosperidad, una doctrina antibíblica si las hay, ¿no? Y que hace mucho daño, mucho mal al pueblo de Dios, donde pareciera que el Señor deja de ser el Señor para ser nuestro siervo, para ser aquel que está para cumplir todos nuestros deseos, para proveernos todas las cosas que nosotros le pedimos y necesitamos o suponemos que necesitamos. Entonces, esto de que
venga a la iglesia, que Dios va a ser bendecido, va a ser prosperado. En parte es cierto, y como todas las cosas, la mentira siempre tiene una parte de verdad, ¿no? Entonces, en parte es cierto, pero no es todo lo que tiene que ser. Porque si solamente vamos buscando, y el objetivo es buscar la bendición material, o como muchas veces decimos los cristianos, por el pan y por los peces, estamos siguiendo a Jesús detrás de un beneficio, entonces realmente vamos a quedar frustrados, porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en algún momento esa doctrina donde dice usted siembra tal cosa, va a dar un cheque, va a dar un dinero por esto, va a dar determinado a gente que ha dado casa, auto, lo que sea, y, y Dios le va a dar mucho más de lo que usted tiene. De todo lo que tenga, porque Dios le va a dar mucho más de lo que tiene. Eso en parte es cierto, pero otras no, porque está muchas veces motivado por la avaricia, por hacer mercancía de la gente, y eso es lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Entonces mucha gente va y hace eso pensando que es un tomá y dame, y resulta que después queda totalmente frustrada porque Dios no estaba en el asunto, ¿no? Dios no estaba comprometido en eso, ¿no? Una cosa es que Dios realmente nos muestre a cada uno y nos hable como realmente Él nos hace y nos dice, ¿no es cierto?, que nosotros somos bendecidos por Dios, y los hijos de Dios sin duda somos bendecidos, prosperados por el Señor. Pero también Jesús nos dijo que hay aflicciones en este mundo y que nosotros no hemos sido librados de las pruebas y de las aflicciones y de toda esa. Él nos dijo que iba a estar con nosotros para pasar y nos iba a dar la fortaleza y nos iba a dar una salida a todas las pruebas que teníamos. Pero no que vamos a ser ricos, vamos a tener dinero en abundancia, posesiones en abundancia y cosas así. ¿Por qué no? Porque eso está dentro, como vamos a ver con el transcurso de lo que vamos leyendo, de la soberanía de Dios. Hay personas que se matan trabajando, pero no alcanzan a tener algo, lo que ellos quieren, ¿no? Por más que trabajen, ¿no? Porque es Dios el que a uno le da más, a otro le da menos, ¿no? Eso no quiere decir que al que le da menos le falte, sino a cada uno como Él quiere, y Él hace como Él quiere, porque es soberano, ¿sí? Y nosotros, los cristianos, como cristianos, debemos contentarnos con lo que Dios nos da. Eso no quiere decir que no nos esforcemos, que no trabajemos, que no tratemos de progresar, no quiere decir nada de eso, pero sí que pongamos la mira solamente en las cosas de la tierra, las cosas debajo del sol, como dice Salomón, y no en las del cielo, no en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en lo que el Señor quiere para nuestra vida y el propósito que tiene Dios para cada uno, que es lo que deberíamos saber. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno? ¿Sí? Entonces, este Evangelio de la Prosperidad ha hecho un grave daño a la iglesia y lo sigue haciendo, porque se está predicando algo que la palabra de Dios de ninguna manera enseña, y se están torciendo las escrituras, torciendo la palabra de Dios y siendo muchas veces de mal testimonio para la gente del mundo, los que todavía no conocen a Cristo, debido a esta utilización de las riquezas de una manera que a Dios realmente no le agrada y que no está dentro de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar en este capítulo 6 del libro de Eclesiastés, donde hay una pregunta que estaría recorriendo, digamos, casi todo el libro. Casi todos estos dos capítulos, perdón, sería tanto el 5 como el 6. ¿Es buena la prosperidad? Nos estaría hablando Salomón, nos estaría contestando esta pregunta retórica. Dice, ¿qué es lo bueno en la vida? Una pregunta que va a recorrer todo el capítulo 6, es esa también. ¿Qué es lo bueno en la vida? Y después también va a seguir con esta misma pregunta
contestándose Salomón en el capítulo 7, que como dijimos habla de otro tema y de otra cosa. Así que es eso. ¿Es buena la prosperidad? ¿Siempre es buena la prosperidad? ¿Qué es realmente lo bueno para nuestra vida? Eso es lo que está hablando este libro. El capítulo 5, como dijimos, vamos a enfatizar eso, termina hablando del don de disfrutar de la vida, y el capítulo 6 comienza con la tragedia o con la maldición o con el mal de tenerlo todo y no de disfrutar de nada, y eso lo vamos a leer a estos dos primeros versículos que dicen así del capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del sol, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que la disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Nos está diciendo Salomón que hay un mal o una tragedia, vendría a ser lo que implica en el hebreo, en el idioma original la palabra, o una maldición sobre esta situación, ¿no? Debajo del sol, ¿no? Y de nuevo hace Salomón aquí una diferencia entre lo que está debajo del sol y lo que está arriba del sol, ¿no? Salomón nos lleva a mirar la vida desde una perspectiva humana. Traza una línea divisoria entre Dios y la realidad espiritual y el hombre y la realidad visible. A esta visión, debajo del sol, la llama Salomón, o debajo del cielo, la realidad visible del hombre, sin tener en cuenta la otra realidad, la realidad espiritual, la realidad arriba del sol, de esa línea, supuesta línea divisoria que estaría siendo. Dice, cuando miramos la realidad visible desde nuestra perspectiva humana, nos encontramos dos posturas de las personas: los optimistas y los pesimistas. Las personas optimistas son aquellos que todo lo ven bien, todo lo ven color de rosa y todo está bien. Y los pesimistas son los que ven todo negativo, lo que ven todo mal, ¿no es cierto? Eso nosotros lo sabemos. Y Salomón ahora lo que hace es darnos una mirada distinta a través de este libro de Eclesiastés, porque nos mete en un baño de realismo, ni pesimismo ni optimismo, sino que Salomón ahora nos lleva a una mirada distinta de la realidad visible. En la actualidad nosotros podemos ver, lo hemos comentado otras veces en algunas otras notas, por ejemplo en Facebook, ¿no es cierto?, donde se representa una realidad virtual, donde todos los que publican publicamos cosas donde estamos felices, donde todos tenemos logros, y parece que ninguno tiene fracasos, ninguno tiene problemas, ninguno tiene cosas negativas. Todo está bárbaro, toda la sonrisa, la selfie, todo eso. Estamos en el tiempo de la selfie, ¿no es cierto? Entonces, esa no es una realidad, ¿no es cierto? Si nos llevamos por lo que representan las redes sociales, estaremos engañándonos de que esa es la realidad. Porque la realidad de la vida, como nos va a pintar Salomón en este capítulo y en todo el libro de Eclesiastés, es muy distinta, ¿no es cierto? Hay una obra de teatro que se llama El Vestidor, que muestra lo que pasa en la trastienda de esa obra de teatro, ¿no? Donde hay un actor grande, ya viejo, que representa a un rey, ¿no es cierto? Y
tiene que presentar una apariencia, representar a ese rey, pero cuando está atrás es un hombre malhumorado, un hombre cansado, que ya no tiene más ganas de trabajar, que le molesta hacer esa obra de teatro, se lleva mal con los compañeros, pero cuando pasa adelante se transforma, se tiene que transformar para representar a ese rey y también a él mismo representar una cosa que él no lo es para nada, ¿no? Entonces, esa obra del vestidor nos muestra lo que pasa atrás, en la trastienda, lo que cuando el hombre y la mujer están mirando, la persona está en el teatro mirando la obra, no saben lo que está pasando atrás, en la trastienda. Y Salomón nos lleva a ver eso que está oculto, ¿no? Nos quiere mostrar esa parte de nosotros que muchas veces está oculto y a veces inconscientemente y a veces lo hacemos conscientemente. No queremos mostrar la trastienda, sino queremos mostrar una realidad virtual donde todo está bien, ¿no? Después también hay algunos, son muchos menos, porque hoy en día eso ocurre, pero no en cantidad, donde hay personas donde usted ve todo negativo. No hay nada positivo y todas las cosas que publica, habla y dice son todas malas, son todas deprimentes y todas esas cosas, ¿no? Son dos puntos de vista de la realidad y Dios quiere que encontremos un equilibrio y eso lo hace a través de lo que nos dice Salomón, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que se hace el capítulo 6 y el capítulo 7 entonces es ¿qué es lo bueno de la vida? Pero ahora estamos en el capítulo 6, ¿no es cierto? Muchas veces el envase de algo puede ser atractivo, puede ser lindo, pero puede contener un mal producto. Cuando usted va a comprar, adquirir algo, puede ser que le vendan algo que usted lo ve y parece muy lindo, pero después cuando lo va a consumir o cuando lo va a usar, resulta ser un mal producto. Ha sido engañado, ¿no es cierto? Y es lo que nos pasa con las riquezas, nos engañan, nos muestran una cosa que no son, ¿no? Acá dice, hay un mal que he visto debajo del sol y muy común entre los hombres. Entonces, este mal, esta tragedia de tenerlo todo pero no disfrutar nada, es una tragedia entre los hombres, un mal común entre los hombres. No es algo que ocurre pocas veces, es algo muy común entre los hombres. Y nosotros muchas veces vemos a las personas adineradas, las personas prosperadas materialmente, que tienen riquezas, que tienen muchas posesiones, tienen mucho dinero, que parece que todo les va bárbaro, ¿no es cierto? Vemos una apariencia, pero no vemos la realidad, no vemos la trastienda, no vemos lo que pasa en la vida. Entonces, Salomón, que está haciendo como un autorretrato o una autobiografía, él que era el hombre más rico de la tierra y también el más sabio, ¿no es cierto? Que tenía todo tipo de riqueza y se podía dar el lujo que quisiera, nos cuenta eso, de ese engaño de la riqueza, de pensar de porque tiene todas esas cosas, de todas las riquezas que tenían, que eso por eso era feliz. Y realmente en parte de su vida, Salomón llegó a tener una vida desgraciada, ¿no? Porque perdió en un momento el rumbo, se apartó de Dios, perdió lo que él mismo llamaba el principio de la sabiduría, que era el temor de Dios, y se apartó de Dios, y entonces todo lo que tenía no le servía para nada, y entonces llegó a decir esto, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu, no sirve de nada, todas esas riquezas, toda esa prosperidad material, todo ese dinero, si yo realmente no lo puedo disfrutar, realmente, porque hay un montón de cosas en la vida que impiden que yo pueda disfrutar eso que he recibido. Y ese dice es un mal muy grande. Entonces vemos una cosa, pero realmente a veces no es. Y por ahí vemos algo que es un envase común, ¿no es cierto? Que no es tan llamativo, es un envase ordinario, digamos, así en su manera, en cuanto a que no resalta, es un envase más, pero adentro tiene un buen producto, ¿no? Mucho mejor que aquel que tenía tan lindo aspecto, pero el producto era malo, ¿no?
Así nos dice la palabra de Dios también en Proverbios, el mismo Salomón, ¿no? Que mejor es la casa donde se come legumbres de donde hay buey engordado y es una casa perturbada y hay odio y hay confrontación y no hay paz, no está la paz de Dios reinando, ¿no? Entonces muchas veces hay varios proverbios que nos habla de eso, ¿no? De tener poco y disfrutar eso que tenemos y vivir gozosos, tener paz, tener gozo del Señor y no vivir y no tener mucho y no poder disfrutar de nada. Eso es lo que nos dice Salomón y es lo que él vivió y que nos dice, si ustedes confían, es como si te está diciendo, miren, si ustedes confían en las riquezas y piensan que van a ser felices cuando tengan esto, cuando puedan tener más dinero, cuando puedan tener un mejor trabajo, cuando puedan tener el auto que anhelan, la casa que anhelan, la ropa que anhelan, y trabajen y trabajen y trabajen incansablemente para hacer eso, pensando que cuando tengan esas cosas van a ser felices, cuando me case, cuando tenga novio, cuando tenga novia, entonces ahí voy a alcanzar felicidad, cuando me reciba, entonces ahí sí voy a ser feliz, ¿no? Ahí sí voy a poder disfrutar. Y entonces, y es un engaño, es el engaño en la que muchas veces los seres humanos caemos, ¿no? Pensando que las cosas de este mundo nos pueden dar la verdadera felicidad y nos pueden dar la verdadera satisfacción, cuando si no tenemos a Dios y Dios no está en la cosa, nada de eso podremos disfrutar realmente como tiene que ser y, y es poco lo que podremos disfrutar de eso. Entonces, el Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple cree todo lo que le dicen, no analiza las cosas, se deja llevar por la publicidad engañosa, se deja llevar por la fake news y no analiza si lo que le están diciendo o lo que le están vendiendo es cartón pintado o es realidad, o es algo verdadero, es algo genuino, ¿no es cierto? Entonces, en la conclusión del simple, la prosperidad es siempre buena. Esa es la conclusión que llega una persona que no piensa, que no analiza las cosas, que no se pone a ver las cosas en profundidad. Para él la prosperidad es siempre buena y la adversidad es siempre mala. Entonces esa es la postura que tiene, ¿no? Y entonces, y se va a encontrar que la realidad, como la pinta Salomón, ¿no es cierto?, es totalmente distinta, totalmente distinta. Ni pesimista ni optimista, sino que nos mete Salomón en un baño de realidad, ¿no? Hay muchas personas en este mundo muy conocidas, famosas, renombradas internacionalmente, que han tenido muchísimas riquezas, fama, riquezas, poder, porque la riqueza nos da también poder, ¿sí? Y han vivido unas vidas desgraciadas, ¿no? Eh, no le trajeron felicidad todo lo que tuvieron, la fama, las riquezas, el poder, no les trajeron felicidad. Hablemos de Marilyn Monroe, hablemos de Elvis Presley, hablemos de Borges, hablemos donde por ahí no el tema de la riqueza, sí, pero sí en cuanto a su cultura, su educación, de ser uno más famosos en el mundo de los escritores argentinos, Amy Winehouse, ¿no es cierto?, una Winston Churchill, que el héroe que venció en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, el gran estratega inglés, que era un hombre alcohólico, borracho, perdido. No podemos creernos que el tener nos da felicidad. No solo a veces dinero, sino que también otras cosas. Podemos pensar, como dijimos, la educación, la cultura u otra cosa. Es que con eso alcanzamos realmente lo que Dios quiere que alcancemos y podemos ser bendecidos, podemos ser bienaventurados, ¿no? Esa palabra bienaventurados
está ligada al shalom de los hebreos y está ligada a una palabra. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, habla de una palabra en el griego que es makarios. La palabra bienaventuranza habla de un estado de bienaventuranza, de dicha, de bendición, en la cual puede estar un cristiano solamente, lo puede alcanzar en el Señor. Solamente en el Señor se puede alcanzar. Sin Dios, esa bienaventuranza no se puede alcanzar. Puede ser bienaventurado aun cuando es perseguido, cuando pasa por pruebas, cuando pasa por situaciones difíciles. Aún así puede ser bienaventurado. Ese estado de bienaventuranza en la vida solamente lo alcanzamos si Dios está con nosotros. El versículo 1 y 2 entonces nos habla de esta tragedia, ¿no? Que el del mal, ¿no? El mal que se repite, de tenerlo todo y no podemos disfrutar de nada. Como le decía, este autorretrato que hace aquí Salomón, nos habla un hombre que lo tuvo todo, habla del don de disfrutar la vida, la capacidad de gozar de las cosas, que si Dios nos da las cosas, si no es Dios el que nos da, todo es en vano, es absurdo. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tenga en cuenta eso. La vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estamos con el versículo 3 al versículo 6 y Dios está haciendo, nos está haciendo una comparación acá, y lo dice, lo pone en boca de Salomón. Dice, la vida sin Él, la vida sin Dios es comparable a una vida, a vivir en tinieblas, en oscuridad. ¿De qué sirve una larga vida sin Dios? Entonces, Salomón está hablando, dice, aunque el hombre engendrara 100 hijos, en aquel entonces en el que escribía Salomón, la cantidad de hijos era notada como una bendición de Dios, ¿no? Y los hombres esperaban, la familia esperaban tener muchos hijos, ¿no? Como dice la palabra en el Salmo, bienaventurado el que llena su aljaba de ellos, ¿no? O sea, era tomado el tener muchos hijos como una bendición de Dios, ¿no? Dice, y además y vivir en muchos años, otra bendición de Dios considerada. Dice, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, algo muy apreciado por los judíos, yo digo que un abortivo es mejor que él, dice Salomón, a pesar de todas esas cosas, bendiciones que haya tenido. Dice, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas es su nombre es cubierto. Nadie lo conoce, ¿no? No es conocido, ni tampoco conoce lo que pasa en la tierra, ¿no? Dice, además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel hombre. Aquel hombre que no ha sido saciado del bien, ¿no? Y saciado del bien, no en el sentido del bien material, sino del bien del Señor, de ser bienaventurado en Cristo. De ese bien estamos hablando, ¿no? El que dice, por ejemplo, en el Salmo 127, que yo le quisiera leer ahora, el Salmo 127 en la palabra de Dios dice de esta manera. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Nos está diciendo, Dios nos da la capacidad de tener cosas, Dios nos da los dones, nos da las cosas, es Él, de Él vienen las riquezas, y Él nos da la capacidad también de disfrutarla, y si no está, no tenemos nada, ¿no?
A veces encontramos que las personas ricas tienen una actitud de soberbia, o las que tienen una cierta prosperidad material. Dice, yo esto lo hice con mi trabajo, a mí nadie me dio nada, ¿no? Se olvida de que Dios se lo dio. No piensa esto, Dios me dio, Dios me bendijo y me dio esto. Él piensa que todo lo que tiene es por mérito solamente propio, ¿no? O por su familia, y que los otros que tienen menos que él son personas que menosprecia, que la tienen como que tienen menos. Los pobres los desprecia, ¿no? Siente que no son como él, no son las personas que son él, y por alguna cosa Dios a ellos no les da y a él le ha dado todo lo que tienen, ¿no? A veces otros piensan, bueno, esto lo tuve yo y ellos no tienen nada porque no hacen nada, porque son unos vagos, porque son unos haraganes, porque son unos esto o lo otro, ¿no es cierto? Y hay toda una discriminación al que no tiene de parte del rico, que en su soberbia por todo lo que ha conseguido no lo deja ver y lo ciega de las cosas de Dios y las cosas espirituales. Por eso dijo Jesús que es más difícil que un rico entre en el reino de Dios que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿no es cierto? Que la aguja era la puerta pequeña que había cuando se cerraban los muros de las ciudades muralladas de aquella antigüedad, donde solamente podía pasar un hombre, y para que no entraran ejército, para que no entraran bandas a saquear a la ciudad, entonces cerraban las puertas de noche y las abrían el otro día a la mañana. Entonces por ahí pasaban, no podía pasar un camello, podía pasar solamente un hombre de a pie. Entonces dice, es más difícil que un rico se convierta al Señor que pase un camello por el ojo de una aguja, que era algo imposible de hacer. Pero que eso que parece imposible, para Dios no es imposible, porque hay personas ricas que se han convertido, y pues dice, lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios, y gloria a Dios por eso. Pero sí, lo cierto que desde el punto de vista humano, sí, muchas personas les cuesta reconocer que todo lo que reciben es de Dios, y no solamente los que tienen grandes cantidades de materiales, de cosas, de prosperidad material y de dinero, sino personas comunes y corrientes, ¿no? Que dicen, yo todo lo que tengo me lo gané trabajando, a mí nadie me dio nada. Y se dieron un montón de cosas para que tenga. Y un montón de personas influenciaron. Aquella que te consiguió el trabajo, aquella que te ayudó en tal cosa, que te ayudó en tal otra. Muchos lo hicieron, muchos se movieron y influenciaron para que esa persona llegara a tener lo que tiene, pero solamente piensa que lo obtuvo solamente por propio mérito de él, ¿no? Y que nadie lo ayudó y realmente no es así, es mentira, es mentira. Pero por sobre todas las personas que puedan haber ayudado, está Dios. Porque si Dios no da, es en vano, como dice el Salmo 127, que trabajes hasta cualquier hora, te mates trabajando, lo que sea. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Está bien hacer un esfuerzo en un tiempo para determinadas épocas, pero vivir una vida para trabajar en vez de trabajar para vivir, como decimos. ¿De qué sentido tiene? ¿De qué sentido tiene acumular riqueza si no las podés disfrutar? No te das el tiempo para disfrutar lo que tenés, para vivir la vida que Dios te da, ¿eh? Que la vida pasa rápidamente. Aquí sabemos que los que somos hijos de Dios tenemos una vida eterna, más allá, ¿no es cierto? Para siempre. Pero Dios nos ha dado esta vida para que también la disfrutemos y vivamos para Él, ¿no es cierto? Y seamos agradecidos por todo lo que viene de su mano, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos, esto me lo dio el Señor, esto me lo dio Dios a mí, entonces ya no soy tan soberbio, ¿no? Salvo que yo piense, Dios me lo dio a mí porque soy bueno y a Él no se lo dio porque es malo. Eso también está. Hay religiosos e hipócritas
que toman esta postura, como los fariseos, o como la gente en el tiempo ese de Jesús, y por la enseñanza farisea, pensaban, los ricos son ricos porque son buenas personas y están bendecidos, y Dios los bendice por eso, y los malos y los pobres son pobres porque son malas personas, son pecadores, y entonces Dios no los bendice. Entonces, ese era el concepto que tenía. Es una verdad muy a medias, ¿no? Pero siempre para que tenga un cierto viso de racionalidad y de verdad, y pueda la gente prenderse con esos conceptos falsos, antibíblicos, herejes, entonces tiene que tener algo de realidad, porque es ahí donde te engancha, así como el diablo la enganchó a Eva cuando le dijo, el día que comieres serán abiertos vuestros ojos, ¿no? Pero no le dijo las consecuencias que iba a tener de desobedecer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y de pecar contra Dios y desobedecer lo que Dios le había dicho, ¿no es cierto? Entonces lo mismo nosotros, ¿no? Si nosotros, como lo contamos y lo hablamos en la anterior charla, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para alcanzar las riquezas? Si nosotros, para alcanzar esas riquezas, cruzamos el umbral de la desobediencia y entramos en desobediencia y entramos a pecar para alcanzar eso que queremos alcanzar a toda costa en cuanto a las cosas materiales, entonces realmente Dios nuestro no es nuestro Dios. El Dios nuestro es el dinero. Eso es terrible que pase, ¿no? Es terrible. Entonces, las personas que realmente no están centradas su vida realmente en Dios, no tienen puesta su mirada en el Señor, entonces no pueden disfrutar, tienen una tragedia que no pueden disfrutar de todo aquello que tienen, ¿no? Porque presentan un aspecto de su vida, pero por dentro va otra cosa, como decíamos, ¿no? Puede ser hay un dicho que dice, no juzgue al libro por su tapa o por su cubierta. No puede tener un libro muy linda tapa, muy linda cubierta y adentro ser un mal libro, un contenido malo, ¿no? Pero puede ser un libro con una tapa común y corriente y como por ejemplo la palabra de Dios y adentro ser una riqueza, tener tesoros escondidos, ¿no? Y de la misma manera, no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos ven y seamos llevados por eso, seamos motivados por esas cosas, no nos dejemos, no caigamos en el engaño de las riquezas, es lo que nos está diciendo Salomón, ¿no? Que en cierta manera él cayó en ese engaño de las riquezas, ¿no? Porque Dios le dio las riquezas, pero él hizo cosas que estaban fuera de lo que Dios había ordenado para los reyes de Israel. Y eso lo llevó a pecar contra Dios. Y entonces él cambió. Ahí ya la cosa cambia, porque se empezó a deslizar, ¿no? Poniendo su mira en las riquezas y las posesiones materiales, y llegó a tal frustración, de decir, todo lo que yo tengo, lo que he cosechado, lo que he adquirido, lo que he comprado, lo que me han dado, todo lo que tengo, no sirve de nada, de nada. Esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? No me da satisfacción, no llena mi alma, no me satisface. Entonces, es algo pasajero, es algo terrenal, es algo que el día que vayamos que nos muramos no podemos llevarnos nada, como nos dice Salomón. Entonces, encontramos acá que hace esta comparación, ¿no es cierto? De una persona que no pudo disfrutar de nada, de todo lo que tiene, y lo compara con una persona abortiva, que no llegó a nacer, ¿no es cierto? Que no vio la luz del sol, que nació, no nació, sino que vino de las tinieblas fue, como dice aquí, ¿no? No está hablando si los niños no nacidos son salvos o no son salvos. Esto no tiene nada que ver con eso, no estamos hablando de eso. Ese es otro tema, otra cosa, ¿no es cierto? Está hablando
desde una perspectiva humana debajo del sol y no está hablando sobre la vida eterna de los niños, ¿sí? De los abortivos, los niños van a nacer. Para nada de eso. Entonces, sigue diciendo el capítulo 6, versículo 8, dice: porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Que el pobre que supo caminar entre los vivos. Quiere decir aquí que la educación no es lo que nos va a satisfacer, ¿no? No es lo que nos va a dar la respuesta, no es la panacea de la vida, porque podemos ser muy educados, podemos tener mucha preparación académica, podemos ser muy cultos, pero si no tenemos a Dios, todo eso no sirve de nada, de nada. En la cárcel siempre se hace énfasis de las autoridades y de gobierno, de cualquier gobierno, de del pasado, todas hacen, ¿qué hablan? Hablan de la educación y hablan de trabajo, que trabajen y que tengan educación, ¿no es cierto? Cosa que no llegan a hacerlo bien porque no implementan la educación y el trabajo penitenciario de la manera que lo tendrían que hacer. Entonces, todo eso es de la boca para afuera. Se habla de educación, se habla de trabajo, pero queda ahí nomás, porque la educación que hay es pésima, porque no hay trabajo para los que quieren trabajar en la cárcel, entonces no llegan. Pero ellos piensan que la base para la reinserción de los presos es la educación y el trabajo. Y algunos dicen, y también la parte espiritual, ¿no? Como diciendo un agregado. ¿Por qué? Porque como en todas las cárceles de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, hay pabellones cristianos y estamos los cristianos, los ministros carcelarios yendo a llevar la palabra de Dios, y eso produce una transformación en muchas vidas y cambia los pabellones, cambia la manera de vivir, cambia a las personas de peor calidad de vida, de peor manera de vivir, las convierte en siervos y en siervas de Dios. Entonces no les queda otra que aceptar que los mejores pabellones que hay en las cárceles de Argentina son los pabellones evangélicos. Entonces no es con la educación, no es con el trabajo, eso ayuda y ayuda mucho, pero la verdad es que si no está Dios, por más educación que den en las cárceles, por más trabajo que hagan en las cárceles, eso no rinde lo que tiene que rendir y no produce el cambio que realmente tiene que producirse. El versículo 9 dice lo siguiente: más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quiere decir, estemos contentos con lo que Dios nos da. No nos desesperemos, no nos volvamos locos por alcanzar las posesiones materiales. Pongamos las cosas en las manos de Dios, descansemos en las manos del Señor, que Dios en su tiempo nos va a dar aquello que tenemos. Trabajemos, esforcémonos, pero démosle a cada lugar su tiempo, seamos equilibrados, no nos volvamos locos viviendo para trabajar, porque no tiene ningún sentido para trabajar para las cosas materiales de esa manera y descuidar todo lo demás, descuidar la familia, la vida espiritual, la relación con Dios, el servicio al Señor, todas esas cosas, ¿no es cierto? Versículo 10 dice: respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que el hombre que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Este versículo, que parece un tanto oscuro de interpretar, nos está hablando de la soberanía de Dios. Y está hablando de que Dios da el nombre. Y el que da el nombre a algo es el que tiene autoridad sobre esas personas, ¿no? O sobre esa cosa, ¿no? Entonces, yo nombro mi negocio. ¿Por qué? Porque soy el dueño y tengo la autoridad de ponerle el nombre que yo quiera, ¿no es cierto? Dios dice la palabra del Señor que Él le puso el nombre a cada una de las estrellas y los astros del cielo. ¿Por qué? Porque Él los hizo.
Dios le puso nombre a Adán, lo llamó Adán, porque la tierra fue tomado, y bueno, a Eva se lo puso Adán al nombre, pero en realidad es esto lo que está diciendo. Aquella persona, Dios, digamos, es el que pone nombre, ¿no es cierto? Dios le dio la capacidad a Adán de ponerle nombre a cada una de los animales, ¿no es cierto? Le dio al hombre la capacidad de poner nombre a todos los animales. ¿Por qué? Porque le dio señorío sobre los animales. El hombre tiene autoridad sobre los animales y los animales lo saben. Instintivamente saben que el hombre tiene autoridad sobre ellos, aunque es menos rápido, aunque es menos fuerte, aunque es más débil y todo. Ellos saben que hay una autoridad del hombre, por eso el hombre puede domesticar cualquier tipo de animal, dice la palabra de Dios también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos señorío sobre la creación. Es cierto que el pecado cuando entró cambió y alteró muchas de esas cosas, ¿no? Y recién en el milenio va a ser eso vuelto a restaurar en el hombre. Pero realmente es así. Alguien que da el nombre es alguien que tiene la autoridad sobre eso. Y Dios da el nombre, Dios es soberano y nosotros tenemos que aceptar que Dios hace las cosas como Él quiere. Tenemos que aprender de que Dios es soberano y Él hace como quiere las cosas. Y al que quiere le da y al que no quiere no le da y lo tenemos que aceptar, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que Dios va a guardarnos y nos va a cuidar y va a dar a sus hijos todo lo que necesitamos. No nos va a dar nada porque Dios prometió eso en su palabra que nos va a dar. No nos preocupemos por qué hemos de comer, dijo Jesús, que no nos preocupemos por lo que hemos de vestir, porque Dios nos lo va a dar, porque si se lo da a las aves del cielo y a los lirios del campo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros que valemos mucho más que las aves, dice la Biblia, que las flores del campo que hoy son y mañana no son? Entonces, Dios es soberano y el que da el nombre es el que tiene la autoridad. Versículo 11 y 12 dice lo siguiente y estamos terminando. Ciertamente las muchas palabras multiplican la unidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad? Los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Y la respuesta a esta última pregunta es una sola. Solo Dios puede enseñarle al hombre lo que ha de ser después de él, debajo del sol, cuando ya tenga que ir de arriba del sol, ¿no? Cuando tenga que trascender esta vida terrenal en la que vivimos. Dios, solo Dios. Nosotros no podemos argumentar con Dios y preguntarle a Dios por qué hiciste las cosas así, por qué es así, por qué este tiene mucho y otros no tienen, ¿por qué? Porque Dios lo ha determinado de esta manera. Y muchas cosas en esta vida no nos han sido reveladas a nosotros, o no nos serán reveladas. La palabra de Dios dice, las cosas secretas, dice en Deuteronomio, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y las reveladas a nosotros para siempre. Entonces Dios nos ha revelado su voluntad. Dios nos ha revelado lo que va a pasar cuando nosotros muramos y partamos de acá, de debajo del sol, arriba del sol. Él nos ha revelado lo que pasará. Y también a los que van debajo del sol, ¿no? Que van debajo de la tierra, digamos, ¿no? Que van a la otra parte, no al cielo precisamente, sino al infierno. No, aunque sea, de esto se habla poco hoy día, ¿no es cierto? De la condenación y del infierno y del diablo, ¿no es cierto? Todos hablan de Dios del cielo, pero nadie habla, o son muy pocos, solamente los cristianos, cuando predicamos la palabra de Dios de verdad, hablamos de que también hay un infierno y hay un diablo, así como hay un Dios y hay un cielo. También hay un diablo y un infierno. No todos son salvos, sino todos aquellos que se vuelven al Señor, ¿no? Así que encontramos acá que dice,
bien sabe cuál es el bien del hombre en la vida. Y todo eso lo tenemos que aprender acá, en la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuál es el bien para la vida del hombre, para su vida, el bien de su vida lo va a encontrar acá, en la palabra de Dios, en una relación, en una comunión con Dios. No lo va a encontrar en la riqueza, no lo va a encontrar en la educación, no lo va a encontrar en el placer, no lo va a encontrar en la risa, no lo va a encontrar en el sexo, no lo va a encontrar en todas las cosas que este mundo le ofrece. Mire, todas las ofertas de este mundo son incapaces de producir una vida satisfecha y feliz a menos que pongamos a Dios en el centro de nuestra existencia. Se lo repito, todas las ofertas de este mundo son incapaces de producir una vida satisfecha y feliz a menos que pongamos a Dios en el centro de nuestra existencia. Dios les bendiga.